Hola, yo soy Camila Rosero y soy estudiante de Derecho de la Universidad UTE. A continuación les voy a hablar un poco del derecho al voto femenino, un poco de su historia, cómo se hizo válido y sobre todo cómo se dio la aprobación del mismo en la sociedad. También les voy a hablar un poco de las claves teóricas que se pueden relacionar con este derecho. Pero primero, ¿qué se entiende como poder sufragar? El derecho al sufragio es la capacidad o la oportunidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para elegir un representante que dirige el destino del país, en función de las leyes del Estado. A lo largo de la historia ecuatoriana, no todos los ciudadanos y ciudadanas han podido practicar este derecho, porque existen varias y diferentes limitaciones, sobre todo para las mujeres, que han pasado por un proceso bastante largo y duro para poder ejercer este derecho y poder ser partícipes en la vida política. Sin embargo, ahora en la actualidad, en la Constitución del 2008, de conformidad con el artículo 61 del capítulo 5 de los derechos de participación, menciona que las ecuatorianas y los ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa de normativa popular, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular, desempeñar empleos y funciones públicas con base a méritos y capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional y conformar partidos políticos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten. Es importante mencionar cuál es la definición de paridad de género, ya que tiene de cierta manera una gran relación con el sufragio de la mujer. Se entiende como paridad de género a la participación equilibrada o equitativa del hombre y la mujer en representaciones políticas. Se puede decir también que el derecho al voto femenino hace algunos años fue un derecho bastante controversial en el ámbito que solo los hombres eran dignos de participar en la vida política y la mujer siempre se la hacía a un lado o hasta era muy diferente que se le reconocieran los derechos. Ahora en la actualidad, el pensamiento de todos los individuos ha ido evolucionando, puesto que en la Constitución del Ecuador del 2008 menciona claramente que todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas pueden sufragar. De conformidad, en el artículo 62 de la Constitución del Ecuador del 2008 se menciona que las personas en goce de los derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y estructurado, públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones. El voto será obligatorio para las personas de 18 años. El voto será facultativo para las personas de 16 años y 18 años de edad. Las mayores de 65 años, las ecuatorianas y los ecuatorianos que habitan en el exterior, y también los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, también las personas con discapacidad. Un poco de la historia del derecho al voto femenino es que se da comienzos en la Constitución de 1830, donde se establecía que solo los hombres mayor de 22 años que sepan leer y escribir podían sufragar, siempre y cuando tengan un valor de 300 pesos y desempeñen alguna profesión. Continuamente, en 1835, cuando se llamó la Constitución de la República del Ecuador, se cumplían los mismos parámetros, con excepción que el valor libre que tenían que tener era de 200 pesos y la edad de poder votar era de 18 y 21 años. La Constitución de 1861, los únicos parámetros que pedía era que tenían que ser casados, tenían que poder leer y escribir y mayor de 21 años. La Constitución de 1869 tenía parámetros un poco más teológicos, se centraba o se basaba un poco más en la religión, donde manifestaba que debía ser católico. Pero en la Constitución de 1884, esta exigencia solo la cumplirían los ciudadanos varones. En la Constitución de 1906, de igual manera, los parámetros eran que fueran mayores de 21 años y supieran leer y escribir. A partir de la Constitución de 1929, el hombre y la mujer podían votar, cumpliendo los parámetros que tienen que tener de 18 años de edad en adelante. Tenían que saber leer y escribir. Esto se aplica hasta ahora en la actualidad, ya que los ecuatorianos y las ecuatorianas, para que puedan votar, deben ser mayores de 18 años y que sepan leer y escribir. Como un punto muy relevante y lo que provocó una gran marca en la historia fue la primera mujer que luchó por el ingreso formal de todas las mujeres a la vida política.
Ella fue Matilde Hidalgo de Procel, que nació el 29 de septiembre de 1889 en la provincia de Loja y falleció el 20 de febrero de 1974, de 84 años de edad. Esta mujer luchó para que todas las mujeres pudieran ejercer su derecho al voto y también para que puedan ser elegidas en distintos cargos importantes. Uno de los días más importantes para todas las mujeres fue el 2 de mayo de 1924, cuando Matilde Hidalgo de Procel vota por primera vez en Loja. Y eso convierte al Ecuador en el primer país de todo el continente en reconocer el derecho al voto femenino. A continuación, una de las claves teóricas para explicar un poco el análisis del derecho al voto femenino puede ser la telaraña política, ya que se hace énfasis en que este derecho tuvo una gran lucha por varios años y trascendió por distintos lugares de todo el mundo hasta llegar a América Latina. El primer derecho al voto de la mujer de la historia se autorizó accidentalmente en New Jersey, en 1776, pero no era una ley que permitía votar a las mujeres, sino a todas las personas, y al darse cuenta de este error abolieron esta ley en 1807. En Estados Unidos no se permitió el sufragio femenino hasta 1965, aunque en 1920 se podía ejercer el derecho al voto únicamente las mujeres que eran de piel blanca. Aparte de esta accidentada anécdota en New Jersey, el primer país del mundo que autorizó el sufragio femenino en igual de derechos que los hombres fue Nueva Zelanda, que lo hizo en 1893. Lo siguió Australia en 1902. Y en 1906, en Europa, el país pionero fue Finlandia, quien autorizó el derecho al voto tanto para los hombres y para las mujeres al mismo tiempo. En 1920 se aprueba la 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que ésta estipulaba que ni los estados de los Estados Unidos de América ni del gobierno federal puede denegarle a ningún ciudadano el derecho de voto a causa por su sexo. En España, el sufragio femenino en igual de condiciones que los hombres llegó con la Segunda República, aprobándose que este derecho en las Cortes Españolas el 1 de octubre de 1931. Y así es como llega a América Latina en 1927. En Uruguay fue el primer país en Sudamérica en aprobar el sufragio femenino, la cual fue emitido por primera vez el 3 de julio de 1927, en el plebiscito de Cerro Chato. Otra de las claves teóricas es la del péndulo político, donde existen dos extremos. Uno es el de la izquierda y otro es el de la derecha. La izquierda marca una ideología política de izquierda y el derecho marca una ideología política de derecha. Depende de dónde se encuentre el péndulo, en qué lado, va a afectar al tipo de decisiones que se deban o se quieran tomar. Se puede decir que el de la derecha es un poco más conservador, por lo que estaría en contra de todas las luchas feministas, y el de la izquierda es un poco más liberal, por lo que apoya al feminismo. Otra de las claves teóricas son las instituciones de Foucault. Estas analizan el comportamiento de las instituciones frente a la tutela, en este caso es el derecho al voto femenino. Una de estas instituciones puede ser la Constitución, que es la más grande y la más importante, donde ya hablamos anteriormente en qué artículo se establece que las mujeres son seres humanos, por lo tanto tienen derechos, que ahora ya les son reconocidos, y que pueden votar y participar en la vida política. Otra institución puede ser el Consejo Nacional Electoral. En sí, lo que quiere marcar esta clave teórica es cómo se comportan las instituciones frente al derecho del voto femenino. Es decir, si lo vulneran o lo protegen. Como ya se estableció, en la antigüedad no lo vulneraban, y ahora en la Constitución ya forma parte, lo protegen y lo hacen cumplir. Y una última clave teórica es el hábitus, que es una teoría que trata de generar un entorno social homogéneo. Trata de crear estilos de vida parecidos. En esta, el Estado influye en el pensamiento de las personas. En este caso, el derecho al voto femenino se dio por las diferentes y las grandes luchas sociales que se han dado en base de protestas por parte de todas las mujeres. También por las mediaciones mediante los varios discursos de equidad de género. Esto influye de cierta manera o tiene que ver con el derecho al voto femenino, ya que gracias a esto el reconocimiento de este derecho significó para la mujer un hecho memorable en toda la historia ecuatoriana. Y además significa que las mujeres sean reconocidas ante la ley como ciudadanas íntegras que pueden gozar de todos los derechos establecidos en la Constitución. Este derecho es uno de los más importantes y que han marcado mucha trayectoria en la historia del Ecuador, por lo que es pertinente estudiarlo, realizar un análisis de conciencia del mismo y saber cómo empezó, que lo que fue antes ya no lo es ahora en la actualidad, pues las mujeres han realizado un arduo trabajo para erradicar por completo la discriminación contra la mujer, como menciona el artículo número 1 de la CEDAW.
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, pública, civil o en cualquier otra esfera. Se puede decir que está más que claro que en la sociedad se ha producido una evolución y un cambio del pensamiento en todos los individuos para conseguir el reconocimiento de los derechos de la mujer. Y hoy en día, a través de un gran esfuerzo y un duro trabajo de mujeres como Matilde Hidalgo de Proce, Paulina Luisi, que también fue una feminista, que luchó hasta conseguir el derecho al voto femenino en Uruguay. Entre otras, la mujer ha conseguido trabajar y tomar lugar en un rol protagónico en la vida política. Y ahora hasta desempeña altos cargos en distintos niveles de órganos supremos como lo son la Asamblea. Gracias.